A ver. A ver, es. Oh. ¿Quién es? Y en nuestro país. Esto sí lo pudieron captar. Y gracias a sus smartphones, los chilenos que vieron a Dua Lipa. Omar, quiero que vuelvas a la imagen anterior de Dua Lipa bañándose en las termas en el, Ya sé lo que va a hacer. embalse del yeso. Mira, como lo y que le pongas pausa. Ya. No, esa no, la que ven ahí, cuando abre el plano. Esa. Ah, no, la otra. Es que en un momento se abre el plano, no sé si lo tenemos acá. Se abre el plano, ahí toc. Ahí. Bueno, yo ayer vi esta imagen por redes sociales y dije, mira, la persona que está sentada ahí al fondo, con las patas abiertas, en traje de baño, sentí una envidia. Dije, ese sujeto... Si el señor fue al que está embalse, al fondo. esto fue en el embalse del yeso, creo. Sí. No sé. Sí, creo que sí. ¿Sí? Se fue a bañar ahí, se estaba bañando con la familia allí, qué buena que está el agua, y de repente, Dua a 3 Lipa. metros, Dua Lipa. No lo podía creer. ¿Cómo nadie me avisó que iba a estar Dua Lipa? Como nadie le dijo a suerte, Roberto. Ahora, la suerte. si el señor que estaba ahí sentado en la orilla, Mira. con traje de baño, nos está viendo, por favor que se comunique con nosotros. Por favor. Que nos mande, por favor, un mensaje. Tal vez un guardaespaldas. Eran puros extras. Puede ser, sí, porque mira, va con guardaespaldas a todos lados. Es imposible acercarse a Dua Lipa. Como en las actividades presidenciales, que la mitad son extras. Claro. Oye, Todas, no solamente en este gobierno. quiero que grabemos el siguiente momento, por favor, porque me gustaría mandarle este video a la gente de Warner. Creo que es Warner la compañía discográfica de Dua Lipa. ¿Ah, sí? Por favor, gente de... Por favor, gente de Warner, si ustedes están viendo esto en estos momentos, si alguien Apiádense conoce de a alguien él. por favor, apiádense de mí y permítanme en esta estadía Verla de de Dua lejos, Lipa, por último. que ¿Tú va a te estar- conformas con eso? ¿Qué? Verla de No, lejos me pasar. gustaría poder solamente decirle hello Dua y sacarme una foto O con sea, ni siquiera estás pidiendo abrazo. no la molesto más, solamente una foto. Por favor, gente de Warner, si están viendo esto en este momento, que es muy tempranito, creo que ella se queda hasta el domingo. Acá en... Oye, y es larga la sí, estadía. es larga. Y creo que vuelve a Santiago a grabar. Creo, es por lo que dijimos. Por favor, déjenme conocer a Dua ¿Estuvo Lipa. en Calama? Sí. ¿También? Imagínate logro la foto. No. Imagínate que nos conocemos y amor a primera vista. No, y ahí, Roberto, así... No, Chavo del quedaría Ocho, sin palabras. Congelado. Sin palabras. Sin decir palabras. ¿No podrías hablarle? Hello, Dua, nada más. Hello Dua. Hello Hello, Dua. Dua. Nada más, I'm ensáyalo. Robert. Ensáyalo, I'm ensáyalo. Robert, sí. Vamos a hacer una pausa mientras Roberto ensaya el Hello, Dua. Por favor, déjenme Y volvemos vivir ese para momento. revisar su mensaje. Se los pido, por favor. Hello, Dua. Hello, Dua. Pero como un robot. Me muero. La cantante Dua Lipa ya está en Chile, visitó el Cajón del Maipo, luego se fue a Calama para conocer San Pedro de Atacama y su llegada ha causado furor. La artista va a pasar una semana en nuestro país, donde viene a rodar una campaña publicitaria. Y llegó. Dua Lipa está en Chile y ya se han viralizado los primeros registros de la cantante recorriendo nuestro país. Este martes, la cantante aterrizó en el aeropuerto de Calama. La artista viene a Chile con el fin de grabar una campaña publicitaria para la marca de lujo de la cual es embajadora. Cuando la cantante arribó esta mañana, la estaban esperando varios fanáticos. Pero antes de llegar a Calama, la artista más su equipo llegaron hasta el Cajón del Maipo, en distintas camionetas para luego dirigirse al atractivo turístico donde se le fotografió disfrutando del paisaje del embalse El Yeso. Fueron los primeros registros que confirmaron que el artista estaba en tierras chilenas. Unas palabras para Chile. Emoción, más que nada, de tenerla de vuelta en nuestro país luego de 2 años desde la última vez que estuvo acá, ¿cierto? Y a la vez también orgullo de que ella haya podido viajar a un país como el que tenemos nosotros a grabar un video para una marca tan importante como es YSL. Así fue como algunos lograron llegar y acompañarla en su arribo a nuestro país para registrar la segunda vuelta de la cantante desde 2022. Los fanáticos del artista pop del momento también se muestran expectantes ante su llegada a Chile. Todos acá en San Pedro están con la ilusión de encontrarse a Dua Lipa. Toda la gente está expectante si se la van a topar, si van a poder tener un poquito de cercanía con ella. Estamos aquí en San Pedro de Atacama, muy felices de recibir a la diva Dua Lipa, una mujer maravillosa que inspira amor y esperanza a sus canciones. Esperamos poder verla.
Durante estos días, la cantante grabará un spot para la lujosa marca Yves Saint Laurent, de la cual es embajadora desde 2019. Pero este no será su único destino. La artista estará durante una semana en el país y la posibilidad de que regrese a Santiago aumenta. Sorpresa ha generado la noticia de que la cantante Dua Lipa llegaría este domingo a Chile. Y esta sería la segunda vez que la artista visita nuestro país desde su concierto en el año 2022. Aquí les vamos a contar a qué viene esta mega estrella. Seguramente ha escuchado alguna de estas canciones, y es que el fenómeno que ha generado Dua Lipa es incuestionable. La cantante, compositora y modelo albano-británica de 29 años llega este fin de semana a Chile, pero esta vez no será para un concierto. Muy afortunada y bendecida. La artista estuvo por primera y hasta ahora única vez en Chile en 2022 para dar un concierto. En aquella oportunidad, más de 25.000 fanáticos corearon sus canciones en un bicentenario lleno. Las entradas se vendieron en tan solo 15 minutos. Verla, sacarle una foto. Al menos verla. Yo le diría que la amo, I love you so much. Ya sea por su música, sus looks en la alfombra roja y hasta su paso por la pantalla grande, Dua Lipa sigue creciendo artísticamente con los años y ya no solo sobre el escenario. De hecho, su viaje a Chile nada tiene que ver con la música. Representa la energía de la mujer actual. Es una mujer potente, es una mujer talentosa, es una mujer que tiene una muy buena energía, que trasciende a un público determinado y que más allá de ser la más exitosa o no, todo el mundo sabe de ella. La artista británica llegaría este domingo, esta vez para grabar un spot para Yves Saint Laurent, del que es rostro y embajadora desde el año 2019. Pero ¿dónde aterrizará la cantante en su reencuentro con nuestro país? Aunque los detalles de su visita se han mantenido bajo reserva, se sabe que Dua Lipa visitará Santiago y el desértico y misterioso paisaje de San Pedro de Atacama para grabar una campaña publicitaria de la lujosa marca. Chile sea un lugar importante en la agenda, inesperadamente a lo mejor, que somos un país pequeño, pero que sí la admiramos mucho y que es importante para una artista que será de larga data, yo estimo, y que Chile ha sido fundamental. Su primer estadio masivo, su primer estadio fue en Chile. Y es que ya la vimos disfrutar de Santiago, y así lo reflejó en sus redes sociales, en el funicular e incluso degustando el tradicional mote con huesillos. Ahora, su parada, el desierto de Atacama. ¿Quién sabe si esta semana se topa con una mega artista como Dua Lipa paseando por nuestro país?